Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos una noche más, una oportunidad más a nuestro curso, La Obra del Espíritu Santo, donde estamos estudiando la Escritura, escudriñando la palabra de Dios para poder ser precisos, para usar bien la palabra de verdad cuando enseñamos, pero también en nuestras convicciones personales, porque el calvinismo tiene raíces profundas en una hermandad que ha comprometido verbalmente la verdad. Están seguros de que no son calvinistas, están seguros de que no son pentecostales, ni están en la línea de los evangélicos y pentecostales. Sin embargo, a la hora de hablar, están utilizando lenguaje calvinista, lenguaje evangélico, lenguaje pentecostal. Señor, dale entendimiento al maestro, al predicador. No le va a dar entendimiento lo que yo habré estudiado, eso será lo que podré dar. Si yo no estudié, el Señor no va a hacer el trabajo milagrosamente por mí. Dale, ilumina a los hermanos, no los va a iluminar si los hermanos no prestan atención, si los hermanos no toman notas, si los hermanos no se esfuerzan por ponerle sentido a lo que está escrito, no van a aprender. Si Dios no iluminara a la congregación, todos saldrían con el mismo conocimiento y eso no sucede. Si Dios le diera las palabras al maestro, al predicador, él nunca se equivocaría. ¿Usted se imagina cómo quedarían estos videos si el Señor me diera a mí palabra perfecta? Definitivamente, hermano, esto sería lo máximo. El canal ha crecido muchísimo, sobre todo por este tema, el del Espíritu Santo y el tema de Apocalipsis, pero creo que ya yo tendría millones de suscriptores. Ya estaría pensando entonces sí en recibir mi salario solo por esto. Estaría dando eh, o no vendría ni siquiera a dar clases el hermano. Pero no, si se monetizara porque tengo 1 millón de seguidores o 5 millones de seguidores, probablemente pues esto pagaría entonces los gastos, ¿no? Pero bueno, no es la intención tampoco monetizar, pero me refiero a que si realmente Dios respondiera a nuestras oraciones de esa manera, pues nuestra vida sería tan distinta. Hablábamos en un seminario a través del hermano Pablo que de las oraciones y ya lo hemos mencionado aquí anteriormente, como pedimos cosas como, Señor, pon tu mano poderosa sobre la pierna de la hermana tal para que se recupere. Entonces le estamos pidiendo a Dios una intervención milagrosa, pero eso no sucede. La hermana no se levanta de ahí sin ninguna explicación médica. No se asustan en el hospital ni la mandan a hacerle estudios avanzados porque es la primera persona en el mundo que se levanta de manera automática y milagrosa de una enfermedad tal. Eh, Pedimos apresúrale los pasos o algo similar cuando estamos hablando incluso sobre los que de manera irresponsable a veces vienen porque estaban haciendo algo que no era indispensable, que no era necesario y vienen tarde. Encima le pedimos a Dios que les apresure los pasos porque pobrecillos, así llegan antes, ¿no? No importa que se hayan quedado haciendo otras cosas que no eran indispensables, pero que para ellos era más importante que ser responsable y llegar al local a tiempo. Entonces, pedimos tantas cosas, decimos tantas cosas que vienen de nuestros antecedentes, de nuestros trasfondos, de aquellas denominaciones de las que salimos. O hemos sido enseñados así por predicadores, por maestros que no han superado esas experiencias que tuvieron en el denominacionalismo y las traen y nosotros nos convertimos y tenemos frente a nosotros un ministro del Evangelio, entonces lo que él diga, pues aunque no está bien, ¿no? No está bien, hay que decirlo, pero lo que él diga, pues para nosotros es de confianza, entonces lo empezamos también a repetir. Y por eso es que el lema del título de este curso es lo que tenemos enfrente. Palabras de Charles Dodge, una hermandad que ha comprometido verbalmente la verdad, la ha puesto en riesgo y la ha puesto en entredicho. Bien, nosotros hoy vamos a terminar la lección que um, ya cargamos la lección 11, que es la lección que debíamos concluir antes de iniciar la lección 12, que era la que teníamos cargada aquí en las diapositivas. La semana pasada estuvimos hablando en la lección número 11 acerca de el sello del Espíritu Santo. Y decíamos, hablando acerca de Efesios capítulo 4, versículo 30,
que para enseñar o utilizar este texto para enseñar la morada personal del Espíritu Santo, la persona tiene que decir que el Espíritu Santo, tiene que afirmar, tiene que creer que el Espíritu Santo debe seguir habitando los cuerpos de aquellos que han fallecido. Porque si el texto cuando dice hasta el día de la redención, se está refiriendo al momento en que Cristo venga ya para redimirnos finalmente de todo mal, del pecado de este mundo y todas sus dolencias, entonces, pues el Espíritu Santo no puede abandonar ese cuerpo en ningún momento hasta el día de la redención. Y el día de la redención sería el día final. Entonces, imagínense, estarían diciendo que a todos aquellos que han muerto, en los restos de sus cuerpos todavía sigue habitando el Espíritu Santo. Aquellos que enseñan la morada personal del Espíritu Santo suelen citar 1 Corintios 6, 19 al 20 como evidencia de que el Espíritu Santo habita físicamente en el cristiano, habita en el cuerpo físico del cristiano. El siguiente silogismo hipotético aclara este argumento. Vamos a ver, primera premisa, si el sello del Espíritu Santo es la morada o el habitar del Espíritu Santo, entonces el habitar continúa hasta el día de la redención, que sería la segunda venida del Señor, según estos mismos hermanos interpretan el pasaje de Efesios 4:30. Segunda premisa, el sello del Espíritu Santo es el habitar o la morada del Espíritu Santo, porque esta es la afirmación de aquellos que defienden la morada personal o la habitación personal del Espíritu. Conclusión, si el sello del Espíritu Santo es la morada del Espíritu Santo, entonces la morada continúa hasta el día de la redención. Ellos dicen que el sello del Espíritu Santo es la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, la conclusión es que la morada o el habitar del Espíritu continúa hasta el día de la redención o de la segunda venida del Señor. Eso no dejaría espacio, no hay una explicación, no hay una justificación bíblica, no la que se puede inventar un hermano o un predicador sectario, sino explicación bíblica no habría de cómo el Espíritu Santo sigue morando en ese cristiano hasta el día de la segunda venida del Señor, si ese hombre, mujer, muere muchísimos siglos, incluso algunos milenios antes de la venida del Señor. Esta conclusión se unirá junto con la suposición de que 1 Corintios 6, 19 al 20 enseña una morada personal del Espíritu Santo. Así que pasamos al segundo argumento. Primera premisa, si el Espíritu Santo habita en el cuerpo físico del cristiano y la morada continúa hasta el día de la redención o de la segunda venida del Señor, entonces el Espíritu Santo continúa habitando en el cuerpo físico del cristiano que ha fallecido. Es inevitable, porque no dice hasta que el cristiano muera. Si eso se refiere a la morada, que no es así, pero estamos tratando de seguir el argumento de estos hermanos para ver dónde termina y que ojalá ellos, que algunos de ellos estarán viendo estos videos, estarán escuchando estas clases, y siempre aclaro y siempre digo, no estamos desafiándoles, ni les estamos humillando, ni estamos tratando de criticarles de manera negativa o para tratar de poner en entredicho su estudio de la escritura, sino pedimos que razonemos juntos, como dijo Dios a Israel, venid y razonemos. Entonces es lo único que le pedimos a nuestros colegas y a nuestros hermanos en general. Por favor, venid y razonemos sobre estas cosas. Decir que Efesios 4:30 está hablando de la morada del Espíritu Santo, por creer que el sello del Espíritu Santo es la morada del Espíritu Santo, es meterse en un problema, porque lo que haya sido el sello dice que estaría hasta el día de la redención. Si esa redención es la segunda venida del Señor y si ese sello es la morada del Espíritu Santo, entonces es inevitable afirmar que el Espíritu Santo continúa habitando en el cuerpo físico del cristiano que ha fallecido. Vamos a ver, segunda premisa, pues ellos dicen que el Espíritu Santo habita en el cuerpo físico del cristiano y que la morada continúa hasta el día de la redención o de la segunda venida. Conclusión, entonces el Espíritu Santo sigue habitando en el cuerpo físico del cristiano que ha fallecido.
El estudiante de la Biblia y el estudiante de este curso debe notar que aquellos que se dirigían o aquellos a quienes se dirigían estas palabras fueron sellados, dice, hasta el día de la redención. Es algo curioso que muchos de aquellos que enseñan la morada personal del Espíritu Santo rechacen la versión que traduce hasta el día de la redención, pero que sí la utilicen en este caso para tratar de justificar su argumento. Argumentos que nos llevan, como decimos siempre, a un lugar donde nadie quiere estar allí, nadie quisiera realmente llegar allí, pero lamentablemente, hermanos, allí están conduciéndose a través de su enseñanza, a través de su argumento. Vamos a ver las implicaciones calvinistas de todo esto. Se ha comprobado que en lo que hemos visto de esta lección, que el sello del Espíritu Santo no es la morada literal del Espíritu Santo en las secciones que ya hemos estudiado. Sin embargo, a efectos de considerar esta teoría más a fondo, se va a suponer, ¿sí? Suponer que el sello es la morada literal del Espíritu Santo, la morada personal del Espíritu Santo. Si esta doctrina implica, o esta enseñanza, o esta creencia, o esta convicción, implica una doctrina falsa, entonces esa convicción, esa idea es falsa también, es inevitable. El siguiente bosquejo ayudará a comprender el examen de esta teoría. Vamos a ver. Primero, el Espíritu Santo abandona el cuerpo del cristiano cuando peca. Vamos a suponer. Uno, hay una oración entonces por este cristiano y por esta situación. ¿Qué va a suceder? Bueno, puede suceder. La morada literal del Espíritu Santo es necesaria para que ese cristiano pueda orar. B, la morada literal no es necesaria para que el cristiano pueda orar. Note, si el Espíritu Santo mora literal o personalmente en un cristiano y ese cristiano, por ejemplo, está practicando fornicación de manera incestuosa con la hija menor de edad de una hermana de la congregación. Mire, lo voy a pintar así. Me está diciendo mi hermano y mi colega que el Espíritu Santo, escuche esto y analícelo. El Espíritu Santo está encima del cuerpo de esa niña cuando este hombre está llevando a cabo dicho acto que no, obviamente, no voy a describir más que lo que ya es difícil decirlo hasta donde lo he expresado. Cuando ese hombre está sobre el cuerpo de esa niña, el Espíritu Santo también está sobre el cuerpo de esa niña, mientras que él, según la definición legal, la está violando, la está abusando. El Espíritu Santo está dentro del cuerpo de ese creyente, mientras que él está abusando de esa niña. O dos jóvenes en la congregación, miembros de la congregación, tienen sentimientos y sensaciones corporales de tendencia homosexual. Y resulta que un día deciden concretar eso, más allá de simplemente el sentimiento. Y me están diciendo que estos dos jovencitos, mientras que están pervirtiéndose físicamente entre ellos, pues el Espíritu Santo está en el cuerpo de uno y en el cuerpo del otro, mientras ellos tienen el coito. Eso es lo que me están diciendo cuando me dicen que el Espíritu Santo está literal o personalmente en el cuerpo de todos nosotros. Eso es lo que me están diciendo. Ahora, si el cristiano que peca de esa manera o de cualquier otra manera, que solo estoy presentándolo de esa forma para que analicemos la barbaridad que estamos diciendo, que podríamos estar diciendo, voy a ponerlo así en subjuntivo, que podríamos estar diciendo. Si el cristiano cae en pecado, ¿qué puede hacer para reconciliarse con Dios si al el Espíritu Santo ver que hay pecado? ¿Qué dice Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2? Que nuestros pecados, en ese caso estaba hablando específicamente o contextualmente de Israel, pero no pasa algo diferente con todos nosotros. Vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado siempre hace división entre Dios y nosotros.
Una cosa es que en un momento dado yo tenga un mal pensamiento, yo diga algo que no debí decir, haga algo que no debía hacer y automáticamente yo reacciono y le pido perdón a mi Señor, me arrepiento y Juan dice, perdón, primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, que si confieso, pues, y le pido al Señor su misericordia, Él es fiel y justo para perdonar. Pero cuando yo estoy involucrado en un pecado que ya es una práctica que yo he llevado, porque nadie termina en lo que yo mencioné hace un rato, nadie termina ahí de la noche a la mañana, nadie hace ese tipo de cosas así porque se quedaron viendo ese hombre y esa niña y dijeron vamos a hacer esto, o ese joven y aquel otro joven vamos a ir a hacer esto. Eso no sucedió así, eso viene sucediendo a través de un proceso. Entonces, esta persona estaba en una práctica de pecado, en un pecado continuado habitual, pero la escritura nos enseña que Dios no tiene nada que ver con el pecado. El pecado hace división. Este tipo de práctica de pecado, esta vida pecaminosa hace división. Ahora, ¿cómo se reconcilia esta persona con Dios? Porque si hay división, el Espíritu Santo debería abandonar ese cuerpo. Pero si lo abandona, entonces pasa lo que vemos allí en el bosquejo. Si lo abandona y este cristiano ora pidiendo perdón, confesando su pecado y es perdonado, para que entonces pueda entrar en él nuevamente el Espíritu Santo, porque mire también hasta dónde tenemos que llegar a decir cosas que la Biblia no dice, y es que el Espíritu Santo se sale y el Espíritu Santo vuelve, y si yo volviera a caer en práctica de pecado nuevamente, tendría que volver a salir, y si me vuelvo a arrepentir, tendría que volver nuevamente conmigo. Entonces, la Biblia no habla de una salida del Espíritu Santo. Tampoco habla de una entrada física o literal o personal del Espíritu Santo. Yo le pido a mis hermanos que entienden la Biblia de esta forma, que por favor presenten no un texto que diga que el Espíritu Santo mora en el cristiano. De esos hay cualquier cantidad y yo los creo firmemente. Si no los creyera, tendrían que cortarme de comunión porque yo estaría yendo en contra del texto bíblico. El texto dice que mora en el cristiano, pero no dice que mora físicamente, literalmente, personalmente. Eso es lo que no dice. Eso es lo que algunos de los que pueden estar viendo este video, algunos que no querrán ver este video o esta lección, pues piensan. Lo piensan, lo creen, lo suponen, lo deducen, esté implicado o no. Porque no podrán producir jamás en la vida un texto que diga que mora literalmente, personalmente, físicamente en el cristiano. Eso no. De hecho, no puede ni siquiera morar físicamente en el cristiano porque él no es físico, es un espíritu. Así que sería morar en el cuerpo físico del cristiano. Bien, de manera literal o de manera personal. Eso literal y personal no existe. Eso le agrega el que lo entiende de esa manera. Pero entendiéndolo así, cuando hay pecado, práctica de pecado, hay división, el Espíritu Santo debería salir en ese momento. ¿Y qué pasa entonces con este cristiano? A la hora de orar, no necesita del Espíritu Santo para poder hacer la oración. Por ahí el hermano José nos había preguntado acerca del texto de Judas, orando en el Espíritu Santo. Para mis hermanos que creen en la morada personal o literal del Espíritu Santo, ese texto de Judas significa que están orando con la ayuda del Espíritu Santo. Pero esta persona, este cristiano que ha caído en la práctica del pecado, y por la práctica del pecado, el Espíritu Santo tuvo que haberse apartado de él, tuvo que haber salido de él, si es que estaba literal o personalmente en él. Entonces, mire la contradicción. O sea, ¿qué pasa allí? ¿Lo necesita o no lo necesita? Lo otro es el fortalecimiento y la resistencia a la tentación, subpunto 2 del punto A. La morada literal es necesaria para resistir la tentación y fortalecer al cristiano, o la morada literal no es necesaria para resistir la tentación y fortalecerse espiritualmente. ¿Cuál sería la respuesta de nuestros hermanos? Por supuesto que va a ser la respuesta A, que la morada literal o personal es necesaria para resistir la tentación y fortalecerse, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa con esta persona que cayó víctima de la
tentación, pero que ahora ha confesado su pecado y ya no quiere caer más en ello. ¿Cree que la tentación lo va a abandonar? No, es cuando más va a arreciar, cuando más va a tratar de retenerle. Pero ¿cómo hace él para escapar? Si por haberse involucrado en esta práctica de pecado, el espíritu lo habrá abandonado. Entonces, ¿cómo hace entonces para fortalecerse si ya no está con él? Ahora está la otra alternativa, que el Espíritu Santo no abandona el cuerpo del cristiano cuando peca, y es lo que dijimos al principio. Me están diciendo entonces que el Espíritu Santo está allí mientras que aquel cristiano se está tomando las cervecitas, mientras que está adulterando, mientras que está fornicando, mientras que se está drogando, etcétera. Cualquier cosa que podamos mencionar o robando, porque puede ser un tesorero y puede estar robándose la ofrenda y el Espíritu Santo está dentro de él literalmente mientras que él se está robando la ofrenda. ¿Sí? En ese mismo cuerpo que está recogiendo a aquellos billetes para su lado, pues está el Espíritu Santo morando. Ahora, si eso es así, entonces, ¿qué vemos? Primero, que tendríamos que preguntarnos, ¿ese pecado lleva a esa persona a la perdición o sigue siendo salvo incluso con ese pecado? ¿O el pecado no le lleva a perderse? ¿Cuál de las dos sería? Bueno, yo creo que mis hermanos responderían la primera, que el pecado, la práctica del pecado siempre va a llevar a perdición. Pero si lleva a perdición, volvemos a lo mismo. Entonces, o el Espíritu Santo sale de ese cuerpo cuando ese cristiano está perdido, o el Espíritu Santo se mantiene en ese cuerpo mientras que el cristiano está perdido, practicando cualquier tipo de cosas, y el Espíritu Santo allí. Si el colega, el maestro, el predicador, el hermano, afirma que B-2 es la respuesta correcta, está sosteniendo que el pecado no ha llevado a la perdición a nadie. Por lo tanto, está afirmando la doctrina del calvinismo de la perseverancia de los santos, que ya estudiamos al inicio de este curso. La doctrina de la perseverancia de los santos dice, doctrina denominacional, doctrina sectaria, no bíblica, que una vez que Dios ha salvado a alguien o lo ha seleccionado para salvación, esa persona no se puede perder nunca más. La afirmación de que B1 es verdad es una afirmación de que Dios ha sellado con el Espíritu Santo, que es sagrado, a una persona que es culpable de practicar el pecado. Esto respaldaría la suposición calvinista de que el pecado no se imputa o no se le cuenta al cristiano, sino a Cristo. Esto es el perdón incondicional dentro de las enseñanzas de esta, bueno, iba a decir de esta secta, ¿no? De esta doctrina, ¿no? De Juan Calvino. Si alguien cita Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, y Judas 20, como evidencia de que el Espíritu Santo ayuda en la oración, no puede afirmar que la morada del Espíritu Santo es necesaria para orar por el perdón de pecados, como lo vemos en el bosquejo en A1A, sin adoptar un argumento calvinista. Las únicas alternativas entonces son, mire el bosquejo, B, subpunto 1, B, subpunto 2, A, subpunto 1, subpunto B. Pero dado que tanto B1 como B2 son argumentos calvinistas, el defensor de la morada personal debe renunciar a los argumentos sobre Judas, versículo 20, y Romanos 8, 26 al 27, o bueno, le queda una alternativa más, volverse calvinista y se acaba el problema. Si se necesita al Espíritu Santo para orar, entonces, le prometimos al hermano José que íbamos a entrar en este tema, y ya estamos allí. Si se necesita al Espíritu Santo para orar, Simón el Mago, Hechos capítulo 8, versículos 13 al 23, tenía al Espíritu Santo después de pecar, porque recuerde lo que dice esa misma lectura, Hechos capítulo 8, versículos 20 al 23 específicamente. Dado que el Espíritu Santo dirigió al apóstol Pedro a ordenar a Simón que orara por sí mismo, Hechos capítulo 8, versículo 22, las oraciones de Simón deben haber sido escuchadas por Dios, ley de la parsimonia.
Dios no le iba a decir a Pedro, que le dijera a Simón que orara si esa oración no iba a llegar a su presencia. Dios no hace nada innecesario. Esto se deduce porque Dios no ordenaría jamás algo imposible para que el hombre lo haga. Esto violaría, como hemos dicho siempre, el principio de la parsimonia. Si el Espíritu Santo es un sello y una garantía de salvación, y Simón tenía al Espíritu Santo después de pecar, entonces quiere decir que Simón el mago no se perdió como resultado de su pecado o no cayó en una situación de perdición debido a su pecado. Pero esta es la doctrina calvinista de la perseverancia de los santos. Sabemos que Pablo le dijo a los Gálatas que si preferían creer a los judaizantes en lugar de a lo que él les había enseñado, ¿qué pasaba con ellos? ¿Y qué pasaba con los mismos judaizantes? De la gracia habéis caído. Bien, en este pasaje, sobre todo Hechos, estamos en Hechos capítulo 8, pero sobre todo en los versículos 20 al 23, las escrituras presentan a un hombre que estaba, dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad. Sin embargo, debió haber sido salvo porque aún podía orar por sí mismo. Simón estaba tratando de comprar, ¿qué cosa? ¿Qué estaba tratando de comprar? Estaba tratando de comprar el don milagroso del apostolado, porque estaba tratando de comprar la capacidad de imponer las manos sobre otros y transmitirles dones milagrosos. Si alguien se va a Efesios capítulo 3, versículo 16 y a Primera de Corintios 10, 13 como evidencia de que el Espíritu Santo fortalece y ayuda a resistir la tentación, no puede afirmar que la morada literal o personal del Espíritu Santo es necesaria para estas operaciones sin adoptar, sin defender un argumento calvinista. Para afirmar que A, subpunto 2, subpunto A. Recuerde mantenerse mirando el bosquejo. Si alguien afirma que A-2-A es verdad, tendría que estar de acuerdo en que esto solo sería para el cristiano que no tiene pecados no perdonados. No puede ser para otro tipo de cristiano. Tendría que ser un cristiano que no tiene pecados que no hayan sido perdonados. Las alternativas para rechazar A2A son A2B y B1 y B2. Por favor, mire el bosquejo. A2B, B1 y B2 serían las alternativas para rechazar A2A. Están en la posición, imagínese usted, de renunciar por completo a su punto de vista o adoptar el calvinismo. B1 y B2. Esta misma línea de razonamiento puede aplicarse al argumento de que la morada literal es necesaria para que Dios nos conceda sabiduría, citando Santiago capítulo 1, versículo 5. Este evangelista se encontró hace varios años con un hijo de Dios que había pasado muchos años sin siquiera asistir a las asambleas de los santos. Este hombre deseaba regresar a la iglesia, pero se preocupaba por cómo podría recuperar al Espíritu Santo en su cuerpo después de todos esos años de infidelidad. Él había leído Hebreos 6, 4 al 6 y pensaba que no había esperanza para él y que debía estar ya condenado al infierno. Este servidor pasó por un estudio de Hechos 2:38 y la morada del Espíritu Santo con él. ¿Y qué cree que sucedió? Este hombre fue restaurado y se volvió un cristiano fervoroso. El defensor de la morada literal o personal no habría podido darle una respuesta aceptable. Así sucede con esa forma de ver la Biblia o de entender específicamente este tema. Porque esto nos lleva a que no habría garantía, y están los textos que mencionaba, el texto que había también citado nuestro hermano previamente, y no habría, voy a dejar ese allí, no habría más opción que o calvinismo o que no tenemos garantía de nuestra salvación. Aquellos que defienden una operación directa del Espíritu Santo en la santificación deben
aceptar el calvinismo o admitir que no pueden estar seguros de su salvación. Este punto se va a ampliar más en la lección número 15. Todavía está muy lejos en el panorama. Para considerar este error, vamos a hacer las siguientes suposiciones. Primero, el Espíritu Santo es recibido como un regalo en el bautismo. Vamos a suponer que es así. Número dos, que el Espíritu Santo es una garantía de la salvación del cristiano. Número tres, que el Espíritu Santo es un sello que muestra que tal cristiano es salvo. Número cuatro, el Espíritu Santo ayuda en la oración. Y número cinco, vamos a suponer que el cristiano del que estamos hablando ha pecado. Dado que el cristiano ha pecado, se ha involucrado en el pecado, ¿qué pasa con el que está involucrado en el pecado? Se ha perdido debido a su pecado. Si se ha perdido debido a su pecado y el pecado hace división entre nosotros y Dios, y toda una hueste de textos que podríamos mencionar al respecto, entonces el Espíritu Santo tuvo que haberlo abandonado. Esta persona tuvo que haber perdido al Espíritu Santo. No puede orar por sí mismo porque necesita al Espíritu Santo para ayudarle en sus oraciones, según la interpretación de nuestros hermanos de Efesios 3:16 y de Judas versículo 20. Dado que no puede estar absolutamente seguro de que el otro cristiano es fiel, no puede saber que es salvo. Aquel que ora por él tiene el mismo problema porque tampoco puede saber si realmente tiene al Espíritu Santo o no lo tiene, porque tendría el Espíritu Santo que manifestarse de una manera sensorial. Y eso ya sí sería definitivamente entregarse no solo al calvinismo, sino a los movimientos carismáticos, pentecostales y evangélicos. Entonces, imagínense, aquel que se ha involucrado en el pecado no puede estar seguro de que tiene el Espíritu Santo. Aquel que va a orar por él tampoco puede estar seguro de que tiene el Espíritu Santo, ni siquiera de que es salvo. Y así ad infinitum. Todo lo que se requiere para que todos se pierdan es que una persona de esta historia no sea fiel y haya estado orando por otros. Simplemente, ¿cómo sabe usted que aquel que está orando por usted no está también involucrado en pecado? Solo que todavía nadie lo ha descubierto. En resumen, amados hermanos, el sello del Espíritu Santo fue la dotación de personas en el primer siglo con dones milagrosos para confirmar que aquel que predicaba o enseñaba es aprobado por Dios. Esta es la forma en la que Dios confirma que esa persona es su portavoz, y eso solamente sucedió en el en el primer siglo, mientras se estaba revelando aún el Nuevo Testamento. No está disponible el sello del Espíritu Santo para nosotros hoy, ni Dios necesita un sello del Espíritu Santo para poder identificarnos o para poder encontrarnos en medio de la multitud. Bien, amados hermanos, hasta aquí entonces nuestra lección número 11, que es la lección referente a este tema que creo que ha sido un tema sumamente mal interpretado. Voy a volver ahora sí porque ya hay espacio. Pude volver hace rato y me había olvidado que no me estaban mirando. No se han perdido tampoco de mucho. Este es un tema que ya digo ha sido malinterpretado, igual que el don del Espíritu Santo, para decir que ese sello continúa hoy, como ese don de Hechos 2:38 continúa hoy, cuando vemos que en el contexto de la Escritura eso no es posible. Interpretar estos textos de esa manera, mire a qué callejón sin salida nos lleva, lo cual nos hace ver que es completamente un error. Así que estamos listos para ver una lección que va a ser breve. No se preocupen de que vamos a estar una hora más. Si alguien puede enviarme cuántos minutos llevamos al chat, por favor, aquí, o sea, al chat de Zoom. Si alguien puede enviarme cuántos minutos llevamos para poder administrar adecuadamente el tiempo, le agradecería mucho. Alguien que esté muy seguro de exactamente el minuto en el que entramos, para ver cuánto tiempo disponemos para tratar esta lección que ya digo, no es muy extensa. Tendríamos que ver si en el desarrollo no la podríamos cubrir. A ver, ¿alguien?
Perfecto. Eso me da 20. Vamos a ver qué sucede en 20 minutos. Entramos entonces a nuestra lección número 12, la unción del Espíritu Santo. Si no terminamos hoy, igual pues tenemos una sesión adicional la próxima semana, si Dios nos da vida, salud y oportunidad. La unción del Espíritu Santo está relacionada con la garantía o con las arras, como le llamamos en la lección 6, y también está relacionada con el sello, como lo vimos recién en la lección número 11. Ese sello del que habla 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 y 22. La unción también se menciona en 1 de Juan 2:20, donde se traduce como unción en la versión Reina Valera de revisión de 1960, que es la que tenemos la mayoría de nosotros. Bien, dado que se están enseñando diferentes cosas o diferentes interpretaciones sobre este tema, incluso en la iglesia del Señor, es necesario examinar estos pasajes que acabamos de mencionar y que vamos a citar más adelante. La expresión unción del Espíritu Santo o su equivalente no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento. El siguiente bosquejo va a ayudar al estudiante a comprender cuáles son las diferentes interpretaciones del tema de la unción. Mire, la unción es el Espíritu Santo y dice, es un lenguaje figurativo, es una metáfora. Bien, si la unción es el Espíritu Santo, algunos dirán que la unción es milagrosa y dirán que es para siempre. Otros dirán que es milagrosa, pero que solo para el primer siglo. Otros dirán que la unción es el Espíritu Santo en lenguaje figurativo, pero que no es milagroso. Unos dirán que es la morada literal o personal del Espíritu Santo. Otros dirán de forma más general que es la operación directa del Espíritu, ahí estamos hablando de algo milagroso, para influir en el hombre. B, otra posición. La unción es algo que hace o que da el Espíritu Santo y por eso entonces esa unción es algo literal. Si es literal, unos dirán que es milagroso y que está disponible siempre. Otros dirán que es milagroso, pero que era solo para el primer siglo. Otros dirán que sí, que la unción es algo que hace o que da el Espíritu Santo, pero que no es milagroso. Entonces, unos dirán que la unción es la palabra de Dios y otros dirán que la unción es la morada representativa, es decir, no literal, del Espíritu Santo. Debido a las conclusiones extraídas en la lección 9, la lección donde hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, se rechazarán las interpretaciones, observe el bosquejo, A-1A y B1A. A1A y B1A tienen que ser rechazadas por lo que aprendimos en la lección de los dones del Espíritu Santo. Debido a las conclusiones extraídas en la lección número 4, la lección que hablaba acerca de la influencia del Espíritu Santo, también se tiene que rechazar A2B. A2B. Pero este punto lo vamos a considerar en la presente lección, sea hoy o en alguna otra sesión. Vamos entonces a el primer punto de esta noche, que es el de las definiciones de los términos. Así que allí usted en sus notas, por favor, coloque definiciones de los términos y vamos a presentarlos inmediatamente. Bien, allí tenemos el término griego trisma y dice que significa algo untado, un ungüento, una pomada, generalmente preparado o preparada por los hebreos a partir de aceite y de hierbas aromáticas. La unción era la ceremonia inaugural para los sacerdotes. Esto lo dice Joseph Henry Thayer en su léxico, página 672. Luego utiliza otra expresión que también habla de ungir, que es la expresión aleipho, esa O como si fueran dos O seguidas, y no en inglés que uno entonces diría no, acá es O igual. Aleipho es ungir, según Thayer en la página 25 de su mismo léxico. Sobre aleipho y trisma contrastados, ¿qué dice el diccionario? Que el término raíz, aleifei, es la palabra profana y mundana. Y
Chriellin es la sagrada y religiosa. Otra vez citando a Taller, página 25. Ahora, no solamente tenemos la definición que nos da Taller, sino también tenemos el comentario de Trench. Trench, que nos va a hablar con bastante precisión acerca de los sentidos originales de las palabras, nos dice: en el Nuevo Testamento, aleiphein se utiliza como el término mundano y profano, y chrein se utiliza como el término sagrado y religioso. Aleiphein se utiliza indiscriminadamente para todas las unciones reales, ya sea con aceite o con ungüento. Y chrein está absolutamente restringido a la unción del Padre al Hijo con el Espíritu Santo para el cumplimiento del gran oficio del Hijo. En el Nuevo Testamento, chrein está completamente separado de todos los usos profanos y comunes. Lo mismo ocurre en la Septuaginta, que es la traducción al griego de todo el Antiguo Testamento. En esa versión, donde crisis o crisma y chrein se utilizan frecuentemente para referirse a todas las unciones religiosas y simbólicas también dentro de la línea religiosa. Aleiphein ocurre solo 2 veces en este sentido, en la traducción que hicieron de Éxodo 40:13 y de Números 3:3. Citamos a Trench en su obra, página 150 a la 151. La referencia va a estar al final de esta lección. Estas palabras no deben confundirse en ningún momento. Recuerde, la palabra crisma es la palabra asociada con la unción del Espíritu Santo. Esta palabra será definida además mediante el uso que se hace de ella en las Escrituras. El Antiguo Testamento usa la palabra unción para referirse a un acto que era una señal externa de la aceptación de Dios. De esta manera, Dios manifestó su aceptación a Aarón en Éxodo 28, 41, Éxodo 28, 41 y 29:7. El altar y el tabernáculo fueron consagrados también de esta manera en Éxodo 29:36, 30:26 y 40:9 al 15. Dios reconoció a Saúl como rey en 1 de Samuel 9:16 y 15:1 también a través de este método. Es significativo que Dios dotó a los líderes de su pueblo con guía, como podemos leer en Números capítulo 11. Cuando Samuel ungió a David como rey, el Espíritu Santo dice que se apartó de Saúl. Lea 1 de Samuel 16:12 al 15. Y vino sobre David entonces. Después de que David pecó con Betsabé, él oró para que Dios no le quitara el Espíritu Santo. Usted puede recordar sus palabras en el Salmo 51, verso 11. David estaba orando para que Dios no lo rechazara como rey a causa de sus pecados, o porque fueron varios pecados, como Dios había hecho ya previamente con Saúl. Jesús también fue ungido por Dios como rey. Leemos de ello en el Salmo 45:7 de manera profética, igual en Isaías 61:1. Y en cuanto al cumplimiento, en Lucas 4:18, se habla de ello en Hechos 14:27, 10:38 y en Hebreos capítulo 1, versículo 9. La unción de Jesús fue, más allá de cualquier duda, de naturaleza milagrosa. La palabra aleifo, que también se traduce como ungir, se usa para describir el derramamiento de aceite sobre una persona para llamar la atención sobre una acción milagrosa que otro está realizando sobre él. Si vamos a Marcos capítulo 6, versículo 13, vemos que en aquella comisión limitada, Jesús le dijo a sus discípulos que sanaran a los enfermos, pero antes de sanarlos, dice que los ungían con aceite y luego les sanaban. Entonces, esto probablemente esté relacionado con el hecho de que las personas eran ungidas para sentirse aliviadas, para sentirse incluso refrescadas, como es el uso en Lucas 7:46, cuando el Señor reclama a aquel fariseo, si no me equivoco: oye, yo llegué aquí a tu casa y ni siquiera me diste ungüento para poder refrescarme luego de este clima, ¿verdad?, tan potente. Los judíos debían abstenerse de utilizar este tipo de unción o de ungüento cuando estuvieran de luto o estuvieran ayunando. Mateo 6:16 al 17 y 2 de Samuel 12:20. Esta es probablemente la razón de su uso
en Santiago capítulo 5, versículo 14. Es un uso medicinal o es un uso terapéutico, pero además de eso, podían en el primer siglo orar por el enfermo y sanarle milagrosamente, o podían orar por el enfermo y que éste pudiera recibir a través de la medicina y del proceso, perdón, de las leyes naturales, por la providencia de Dios, su recuperación, como sigue sucediendo hasta el día de hoy. Consideremos ahora el tipo de lenguaje, porque como hemos dicho muchas veces, la forma eficiente de poder entender una expresión de la escritura es poner esa expresión de la escritura a prueba según los diferentes contextos en los que ella aparece. Así que vamos a ver, vamos a volver aquí rápidamente. La unción está asociada con conocer todas las cosas, según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Voy a adelantarme un poco aquí porque el texto lo tengo después de la siguiente diapositiva. Este texto dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Así que mire, si quieres saber qué es la unción del Espíritu Santo, era algo que le daba a conocer todas las cosas al que lo tenía. La unción era entonces ¿qué? Una dotación milagrosa que les permitía predicar o enseñar la verdad sin error y con un pleno conocimiento. Algunos han afirmado que la unción era el don específico de discernir los espíritus. Usted miraba a la persona y se daba cuenta si era o no un falso maestro solo con el poder de este don. Puede ser cierto, puede ser. En Primera de Juan 2, los falsos profetas afirmaban poseer un conocimiento superior. Recuerde que Juan escribe contra los gnósticos, esa secta que decía que ellos tenían revelaciones y un conocimiento mejor que el resto de los cristianos. Pero dice Juan que nadie que tuviera la unción del Espíritu Santo, es decir, el don milagroso concedido por el Espíritu Santo, negaría a Cristo. Esto lo dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, que si no me equivoco también está más adelante, aquí está. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nadie que tuviera la unción iba a negar a Cristo. Juan está advirtiendo acerca de los falsos maestros que afirmaban tener un conocimiento superior. De ello viene hablando en el versículo 26. Estamos siempre en el capítulo 2. El libro de Juan fue escrito para combatir las falsas doctrinas de estos falsos profetas o falsos maestros en particular. El principio de consistencia del lenguaje, es decir, que una expresión bíblica voy a repetir esto, porque esto es muy importante no solo para este curso, es importante para su estudio de la Biblia en cualquier momento. El principio de la consistencia del lenguaje dice que una expresión bíblica siempre significará en Mateo, en Hechos, en Corintios, en Efesios, en Primera de Juan y en Apocalipsis lo mismo, a menos que el contexto, que los términos griegos utilizados nos aconsejen, nos indiquen, nos señalen, nos obliguen a darle un significado diferente. Si el don del Espíritu Santo en Hechos 10:45 es milagroso, el don del Espíritu Santo en Hechos 2:38 es milagroso. Tiene que haber una diferencia en el griego, tiene que haber una diferencia en el contexto, tiene que haber una razón de peso bíblica para negar eso. Eso es el principio de la consistencia del lenguaje. Una expresión, un término va a significar siempre lo mismo, a menos que haya un motivo en el idioma original, en el contexto, en la sintaxis, tiene que dar un motivo de por qué en ese otro pasaje no significa lo mismo que en el anterior. Bien, entonces eso es importante porque nos va a ayudar a interpretar un pasaje que es clave en esta expresión. Si no me equivoco, ahí está. Hoy vine mejor preparado con las diapositivas. El hermano José me lo pidió temprano, me dijo, hermano, por favor, por favor. Segunda de Corintios 1, 21 al 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Otra vez, y lo dijimos la semana pasada, a la Biblia no se le puede tomar como quien cruza un potrero. ¿Sí? Que usted lo cruza por donde quiere y como quiere, porque ahí generalmente no hay ni camino. Y si lo hay, igual no es obligatorio caminar por ahí, ni el tránsito o el tráfico le va a exigir, porque en realidad usted puede cruzarlo como quiera. No, la Biblia no es un potrero. La Biblia hay que estudiarla metódicamente, sistemáticamente, ordenadamente, según ella misma nos va marcando ese orden. Note, y lo decíamos la semana pasada, el cambio de pronombres y el que nos confirma, ese es un grupo, con vosotros, ese es otro grupo, en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu. Hay dos grupos mencionados en este texto. El resto de los cristianos, en este caso los cristianos en Corinto, y Silas, Timoteo, Pablo. Si él se estaba refiriendo a sus compañeros que tenían estos dones también concedidos por él como apóstol. O se podía estar refiriendo a los apóstoles también o incluyéndolos junto con sus colaboradores. Pero se separa de los miembros de Corinto. Entonces, esa unción, ese sello, esas arras no están disponibles para todos los cristianos necesariamente. Solo para aquellos, como dice Hechos 2:39, que el Señor seleccionara, proscaleo, seleccionara para esa tarea específica de ejercitar dones milagrosos en la iglesia. Ahora, dado que la unción, volvemos al tema de el principio de la consistencia del lenguaje, dado que la unción de Primera de Juan 2:20 y 27 era un don milagroso, porque no puede ser de otra manera. No hay forma de conocer todas las cosas sino por medio de un don milagroso. Entonces, vuelvo. Dado que la unción de Primera de Juan 2:20 y 27 era un don milagroso, entonces, por el principio de la consistencia del lenguaje, la unción de Segunda de Corintios 1:21 y 22 ha de interpretarse como un don milagroso. Si no, tiene que haber una explicación respaldada por el idioma original o por una correcta interpretación del contexto. La siguiente paráfrasis va a ayudarnos a interpretar este pasaje. Paráfrasis es cuando tomas el texto y lo pones en palabras más sencillas, incluso amplías, para dar a entender mejor lo que dice allí. Esto no es pecado hacerlo, porque Esdras tuvo que hacerlo, porque el pueblo que volvió de la cautividad no entendía muy bien el hebreo clásico, por decirlo así, el hebreo que era el original de la nación judía, sino que ya habían aprendido el arameo allá en Babilonia y habían olvidado mucho de su lengua materna. Entonces, cuando él les leyó la ley, tuvo que poner sentido a las palabras y tuvo que parafrasear y tuvo que explicar. Y por eso es que la paráfrasis no es pecado, siempre que no agreguemos algo que no dice o que no enseña la Biblia. Voy con la paráfrasis. Ahora Dios ha confirmado a Silas, Timoteo y a mí para avanzar la causa de Cristo, junto con ustedes, cristianos de Corinto, y nos ha dotado de un conocimiento milagroso. Él nos ha sellado a los tres al permitirnos confirmar con señales nuestra doctrina y ha dado la garantía del poder del Espíritu Santo de salvación en nuestros corazones. Leído así, aplicando toda la interpretación del contexto, interpretando el sentido según lo que enseñan los pasajes del sello, comparando 2 de Corintios 1:21-22 con 1 de Juan 2:20 y el 27, pues nos lleva a esta conclusión. ¿Cuáles son entonces las implicaciones? Queremos definitivamente saber qué involucra todo esto. Bueno, si alguien tuviera la unción del Espíritu Santo, ya viendo lo que significa, esa persona no necesitaría ser enseñada. Si la tuvieran ustedes, no tendrían que estar ahora mismo aquí, a esta hora de la noche, todavía escuchando a este servidor. Y si la unción es la morada del Espíritu Santo y es para cada cristiano, entonces los cristianos de hoy no necesitan estudiar las Escrituras, porque ellos conocerían todas las cosas. Eso es lo que dice 1 de Juan 2:20.
y no necesitarían que nadie les enseñe acerca de todas las cosas, como dice Primera de Juan 2:27. Si alguien no necesita ser enseñado, no necesita estudiar las Escrituras. Esta enseñanza o esta convicción falsa hace que el cristiano se confíe de que no tiene que estudiar la palabra de Dios, no tiene que estudiar las Escrituras. ¿Por qué estudiar cuando la unción dice que ella misma nos enseña todas las cosas? Esta enseñanza falsa es una afirmación de estar inspirado, inspirado sobrenaturalmente. Y decir que uno está inspirado sobrenaturalmente, ¿a qué conduce? Al pentecostalismo. Así que el siguiente silogismo va a exponer claramente este argumento. Premisa mayor: todos aquellos que conocen todas las cosas son aquellos que están inspirados por Dios. Premisa menor: todos aquellos que tienen la unción del Espíritu Santo, dicen, son aquellos que conocen todas las cosas. Entonces, si todos aquellos que conocen todas las cosas son aquellos que están inspirados por Dios, y si todos aquellos que tienen la unción del Espíritu Santo son aquellos que conocen todas las cosas, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estarían diciendo nuestros colegas y hermanos? Que todos aquellos que tienen la unción del Espíritu Santo son aquellos que están inspirados por Dios. O sea, estas personas podrían escribir libros del Nuevo Testamento. Bien, mire que les dije que la lección no era muy larga. De hecho, estamos, yo creo, todavía dentro del tiempo. Así que vamos a hacer unos comentarios finales. Debe hacerse un punto adicional aquí en relación con el texto de la unción del Espíritu Santo. El Pablo, más bien el apóstol Pablo, en los capítulos del 1 al 7, porque esto habría que leerlo ya luego en casa, no lo vamos a hacer ahora. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Segunda de Corintios, él expone una defensa de su apostolado. Esto debe considerarse mientras se estudia el contexto de los pasajes que ya hemos citado. También debemos revisar la lección 6, que es la lección de las arras del Espíritu Santo, y la lección 11, que es la lección que recién pasamos del sello del Espíritu Santo, para poder tener una discusión más detallada del contexto en el cual Pablo está diciendo estas cosas. Una morada no milagrosa del Espíritu Santo no hubiera probado nada, y escúchese bien. Pablo defendiéndose con decir, en mí mora personalmente el Espíritu Santo. Eso no hubiera convencido a nadie de que él era un apóstol. Esto sería particularmente cierto si se le diera a todos los discípulos. Todos estarían como, ¿y eso en qué te diferencia de nosotros? Eso no diría que eres un apóstol. La relación entre la unción, el sello y la garantía del Espíritu se explica en el gráfico de la agencia en la sección titulada Comentarios Finales en nuestra lección número 6, que tampoco vamos a reproducir en este momento porque no es necesario. Usted debe recordar y si no lo recuerda de memoria, tiene que ir a ese video y repasar. Por favor. Resumen. En resumen, la unción del Espíritu Santo era la guía milagrosa de una persona para predicar y enseñar la palabra de Dios. Esto fue solo para el primer siglo y no es correcto enseñar que los cristianos hoy día siguen con el sello del Espíritu Santo, como no es correcto enseñar que siguen con la unción, ni con el sello, ni con las arras, porque eran cosas que hacían referencia a Dios confirmando la palabra en el primer siglo con señales, prodigios y obras portentosas o sobrenaturales. Hasta aquí nuestra lección número 12. La próxima semana entonces ya podremos entrar a tema nuevo. Esta vez sí se los voy a decir. Vamos a entrar a las expresiones, la medida del Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a revisar los pasajes que usan esas expresiones y ver qué significan. Así que muchas bendiciones para todos. Gracias por escuchar hasta aquí. A todos los que luego nos van a ver a través del canal de YouTube, que ha estado creciendo, como digo, muy agradecido con Dios en primer lugar y agradecido con todos aquellos que están brindando ese apoyo. Mientras más personas se suscriben, si usted no lo ha hecho, abajo del video, ahí está para que lo pueda hacer. Darnos me gusta, hacer un comentario, ayuda para que YouTube haga que el video o el canal sea más visible en las redes, de manera que más personas que pueden tener una comprensión deficiente o totalmente errónea acerca de la obra del Espíritu Santo y de los demás temas que tratamos en el canal puedan beneficiarse
de estas explicaciones y enseñanzas que ofrecemos con mucho amor y siempre pidiendo a Dios la sabiduría para hablar todo conforme a su palabra. Ahora sí, llegamos hasta aquí y bendiciones para todos.